Una cocina agradable donde quería sentarme durante horas, tomar té y comer. Esta mañana parecía estar llena de tensión. María Andreevna, parada cerca de la ventana, trató de mirar entre los mismos tipos de coches por los que vendría su hijo. Hoy debía llegar primero Yaroslav y luego, unas horas más tarde, Makar. Los niños no disfrutaron especialmente de sus visitas. Pero al menos ahora han sido absueltos. Finalmente, apareció un sedán negro, brillando con los costados cubiertos por el sol. Yaroslav subió rápidamente al apartamento de una casa de varios pisos y miró a su madre con una amplia sonrisa. Sin embargo, en sus ojos vio que no estaba demasiado inspirado ni feliz. Lo que estaba sucediendo ahora claramente no era una situación estándar en su familia. Mi padre está muy enfermo, dijo Yaroslav entrando en la cocina. Lo sabe sin mí. Los médicos se comportan como inhumanos. Ni siquiera pueden decir cuánto le queda. Extienden las manos y ponen los ojos en blanco, como si les pidiera que predijeran su futuro. Ellos son doctores. Deben entender cuánto le queda, al menos aproximadamente. Yaroslav ni siquiera se enojó, aunque habló con mucha emoción. Más bien, por el contrario, había un anhelo en su voz. Madre miró su rostro cansado. ¿Y qué quieres de mí? No iré con él de todos modos. Me hizo feo en la vida. Hice todo por él. Gracias a mí, todo el negocio se puso de pie. ¿Y cómo me lo agradeció, hijo? Traje a esta chica a casa. Mucho más tranquila, la mujer repitió palabra tras palabra. Me alegro de que mientras estuve casada con él, no me quedé sin hacer nada, sino que me dediqué a mis propios asuntos. Tu padre es un hombre poco confiable. Me gustaría que mantuvieras esto en tu cabeza todo el tiempo. Hoy te promete montañas doradas, y mañana aparecerá en tu lugar alguien más joven, más maduro y naturalmente más bello. La mujer se limitó a negar con la cabeza, como si intentara añadir peso a sus palabras. Miró a su hijo como antes, cuando era niño. Ella lo peinó y de repente pensó que su marido no era digno de tener hijos tan hermosos. ¿Tienes miedo de no conseguir nada? Puedo garantizarte, Yarik, que tu papá puede torcer fácilmente algo como esto que todos ustedes no esperan. Por eso vine, mamá. Me gustaría que fueras con él tú mismo. Háblale. Tal vez él te diga que y a quién confiará. Pero Yaroslav no tuvo tiempo de terminar como su madre se reía de él a toda voz. Y luego, con especial cuidado, le dio una palmada en la palma a su hijo. Hijo, ni siquiera vendré a esta casa a recibir un cañonazo. Tu padre me ha hecho tanto mal en su tiempo, y no volveré más allí. Además, nunca escuchará a nadie. Dejó de hacer las cosas honestamente. Yo cruzaría en tu lugar y no lucharía por lo que no vale la pena. Yaroslav estaba molesto porque esperaba recibir ayuda de su madre. Pero entendió que después de todo lo sucedido, ella fácilmente podría negarse. Se sentó babeando como un niño, pero no por la ofensa de su madre, sino porque no podía pensar en nada más. Para obtener información de su padre. Hoy vendrá tu hermano. Entiendo que habéis estado discutiendo aún más sobre el terreno con este dinero. Sois la misma sangre, la misma madre y el mismo padre. ¿Es realmente imposible vivir juntos? Oh, Yaroslav, el dinero en esta vida no vale nada si no tienes con quien compartirlo. No es fácil juzgar con una campana alta, pero cuando comes pan de la vida, te arrepentirás de haber puesto a tus familiares en el caballo solo para agarrar el dinero. Dijo la madre con una premonición, sacudiendo su dedo índice delante de su nariz. Yaroslav estaba aturdido, no le dijo nada más a su madre y no iba a decir nada. Habían pasado un par de horas desde el momento en que el hijo mayor se fue, dejando solo el leve aroma de los queridos espíritus, cuando se acercó otro auto.
pero 2 de ellos ya se han ido. Eleonora, esposa de Makar. A María Andreevna nunca le gustó. La mujer no se quejó particularmente de las esposas de sus hijos, pero nunca interfirió en su relación. ¿Qué clase de esposa eligieron para ellos? Déjenlos vivir esa vida. No es ella quien debe resolver todos estos problemas. La esposa de Yaroslav, Cristina, le parecía demasiado amable y maravillosa para tener un hijo así. Y Eleonora, por el contrario, era una chica astuta y enojada con encantos reales. Quien creía que debería tenerlo todo para siempre. Eleonora entró primero en el apartamento, puso en su rostro la habitual sonrisa desagradable, pero no había alegría en su rostro. Si Makar iba a visitar a su madre y hablar, entonces para Eleonora era un viaje de negocios. María Andreyevna, hemos venido aquí para discutir algo. Ya sé, Elia, de qué vas a hablar, dijo María Andreyevna. Makar sabía perfectamente cómo trataba su madre a su esposa, pero nunca la enfrentó. El hombre puso la rodilla de su esposa sobre el regazo de su marido para que ella guardara silencio. Mamá, decidimos que queremos un hijo. Pero comprende cuánto dinero se necesita para esto. ¿Y cuánto necesitas preparar? ¿No quieres que tu nieto o tu nieta estudien en una escuela normal?, preguntó Makar. Lo siento, Makar, estudié en una escuela normal. Y nada se partió por la mitad. María Andreyevna habló sacudiendo los hombros. ¿No lo entiendes? Él. Y ahora están listos para morderse el uno al otro solo para obtener un centavo extra. María Andreevna habló con insistencia. Makar le dijo algo a su esposa. Ella resopló, se levantó y luego fue al balcón a fumar allí. Makar se quedó solo con su madre. No le gustó el tono que le habló. Escucha, Makar. Tu padre era persona muy difícil, y todavía lo es. Resuelve los problemas de la herencia como quieras, pero no me confundas, dijo la mujer levantando las palmas en armonía. Hace mucho que no me comunico con esta persona y no lo haré. No me pidas que te ayude a hablar con él. Todo esto ya no me concierne. Makar se mareó. Esperaba hablar con su madre y ella estaría de su lado. Sería mucho más fácil llegar a un acuerdo con tu padre. Pero la mujer inmediatamente se dio cuenta de que no iba a asumir nada. Basta de luchar por la herencia con personas que te son queridas por sangre. ¿Y olía? Bueno, la dama que trajo en tu lugar. ¿Y si consigue algo? ¿No quieres que esté con el culo desnudo? Makar dijo enojado. Solo quiero que su vida ya no me afecte, dijo María Andreyevna. La conversación en la cocina continuó, pero ahora es un tema completamente diferente. María Andreyevna tradujo especialmente la conversación a cualquier otro idioma para que su hijo y su esposa finalmente se dieran cuenta de que ella no iba a estar de su lado en este asunto. María Andreyevna conocía demasiado bien a su exmarido. Y comprendió muy bien que toda esta situación de la herencia podría convertirse en una especie de club en el que ella definitivamente no querría formar parte. Mientras tanto, Olga, la joven y rica esposa de Olga, estaba sentada en la cocina. Estaba hojeando el catálogo que le había traído su amiga. Estaba mirando los costosos bolsos italianos y solo pensaba en cómo cambiaría su vida después de la muerte de su marido. En la conversación con sus amigas e incluso con sus novias, Olga ponía cara triste y repetía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, en su propia cabeza, Olga pudo darse cuenta de que a partir del momento en que su marido muera, comenzará su maravillosa y feliz vida. Sin constantes reproches, celos y mayor control por parte de los ricos. Y sería bueno que se quedara con el dinero. Olia, te está llamando. Dijo en voz baja el ama de llaves. Olga saltó inmediatamente y corrió hacia su marido.
cuando entró en la habitación, que apestaba a drogas, se sintió incómoda y un tanto salvaje. Miró a su marido, que apenas se había despegado durante siglos. No tenía fuerzas para levantar la cabeza y beber agua. El hombre parecía de mal humor. ¿Qué? Me alegra ver cómo muero aquí, dijo Artemij Mikhailovich. Olia recopiló todos sus datos de actuación, a los que solo pudo sobrevivir, y abrió la boca para sorprenderse. ¿Estás loca, Sasha? Mira a quién me parezco por el dolor. Lloro todos los días, nadie te dejará mentir. Siempre peleo en mi habitación porque no puedo creer que me dejes. Olga habló en el tono más ofendido. Pensaba que era una actriz maravillosa y que cualquiera podía envidiar sus datos. Pero Artemij Mikhailovich sabía muy bien qué personas había reunido a su alrededor. Suspiró profundamente y golpeó suavemente con la mano el borde de la cama. Olia se sentó y tomó su palma exhausta entre las suyas. Se sentía como si solo estuviera sosteniendo un par de huesos. La piel de gallina recorrió la columna, haciéndola reacia a enderezarse. Todos ustedes se reunieron a mi alrededor como un grupo de... El hombre tosió. Olia fingió estar muy preocupada por su tos. De hecho, le repugnaba muchísimo sentarse junto a una persona enferma. Y también tenía miedo de infectarse. Aunque todos los médicos repitieron al unísono que la enfermedad no se transmite tan bien. Te sientas con tus amigas en algún lugar de un restaurante. Hablas de cómo compartirás mi dinero. Luego intentó reír, pero volvió a toser. Dios mío, ¿por qué estás hablando? Siempre te dije la verdad desde el primer encuentro. Si soy una belleza, no significa que sea una especie de cabrón que solo hace lo que hace el dinero. El dinero es bueno, y si no, está bien. Estoy intentando que todo esté bien contigo. Estoy haciendo todo al revés. Para que los médicos te atiendan normalmente, para que tengas todo, y tú, en lugar de hablar normalmente, haces una especie de... Nunca volverá a ponerse de pie. Por un lado, era agradable saber que pronto se convertiría en propietaria de una buena cantidad. Por otro lado, ahora se han puesto demasiadas cosas en el mapa para relajarse. Olia planeaba no volver a trabajar nunca más en su vida, y porque si él no le deja nada, tendrá que buscar urgentemente a alguien a su lado. Olia ya no tenía la edad para encontrar fácilmente a una persona de su agrado, pero al mismo tiempo, ella no estaba particularmente interesada en organizar estos juegos. Volver a tener citas, volver a hacer cosas por su propia voluntad, contar que estaba interesada en todo tipo de organizaciones benéficas, fondos y otras cosas. Se irritaba cuando tenía que fingir que ella no era la persona para quien fue dada. Quiero que llames a mis hijos. Quiero que hablemos con ellos normalmente, uno a uno, sin que usted interfiera, dijo el hombre, y la mujer sintió una inyección de celos, y también una ira creciente, porque ella hizo todo por este hombre al mismo tiempo, como era. Le pareció a ella. Se negó a un joven cuidador, privándose de la oportunidad de una vida feliz. Los llamaré, los dejaré venir, hablaré todo lo que quieras. Olia salió de la habitación. Cada vez que comenzaba a respirar aire fresco, inmediatamente se sentía incómoda, porque inmediatamente quedó claro que quedaban algunos días. Cuando imaginó que tendría que volver a hablar con los médicos, se sintió incómoda. Los médicos nuevamente, con precaución. Historias sobre el hecho de que es necesario prepararse para el funeral, aunque la persona todavía estaba viva. Por supuesto, para Olga sería mucho mejor si todo fuera como antes. Para que él resolviera sus problemas y ella simplemente viviera en su propio placer, disfrutando de los maravillosos momentos de la vida joven, donde no hay necesidad de esforzarse. Olga escuchó desde aquí cómo sus hijos maldecían, quienes decidieron venir al mismo tiempo sin su llamada.
Olga no podía soportarlos. Odiaba a los chicos que lo tenían todo en esta vida. No lo apreciaron en absoluto. Incluso el padre enfermo estaba celoso de esta rareza. Te lo dije, solo vine a visitarlo. ¿Hice? Ahora debo informarte cada vez que voy con mi padre. Es tan mi padre como el tuyo. Y si en tu cabeza de roble todo gira solo por el bien de la herencia, entonces no soy culpable de esto. Se dio la voz de Yaroslav. Suficiente. Apenas respira y tú estás gritando aquí como imbéciles. Dijo Olga, entrando a la habitación y lanzando a los hijos de su marido con una mirada despreciable. Makar inmediatamente la miró enojado. Le temblaron las manos. Su labio superior estaba tan sincronizado como el de su esposa. Este rostro estaba lleno de desprecio. A Olga le resultaba familiar. Makar siempre la ha tratado así. Siempre. ¿Crees que conseguirás algo? Tan pronto como él muera, tan pronto como todo esté distribuido, saldrás volando de esta casa con una bala. ¿Me entiendes? Tienes algodón en la cabeza. ¿Crees que te dejaré conseguir al menos algo? Gritó Makar. Olga se mantuvo erguida, levantando la cabeza en alto, mirando a un hombre que se atrevió a amenazarla con algún tipo de estatura, aunque ella no le hizo nada malo. Dándole a la otra persona una completa vergüenza, para que luego pudiera hablar con calma, en exceso, sintiendo su propia superioridad. Tu padre se está muriendo. Apenas respira. Los médicos no hacen ninguna predicción, y ustedes dos, en lugar de estar al lado de su propia persona, están gritando en todos sus oídos sobre la herencia. No puedo imaginar lo duro y malo que es para él ahora, pero puedo imaginar lo peor que le estás haciendo. Olia apenas terminó cuando Marat inmediatamente se movió hacia ella como una roca, pero su hermano lo detuvo. Olia, lo siento. Hablaré con él ahora, todo estará bien. Dijo Yaroslav de manera amistosa. Pero ella simplemente lo miró, asintió y luego los dejó solos el uno con el otro, y al mismo tiempo con los pensamientos que los inspiraban. Yaroslav estaba sentado en un largo pasillo cerca de la habitación donde estaba su padre. Estaba esperando permiso para entrar. Vino a hablar con él, a despedirse, porque lo más probable es que su padre no sobreviviera unas semanas, y él podría irse a trabajar y eventualmente seguir siendo un padre imperdonable. Aunque su padre bebió tanta sangre que más bien era él quien debía pedirles perdón. Makar, que estaba sentado a su derecha, también estaba inmerso en los más diferentes pensamientos. Pero por alguna razón su apariencia era mucho más tranquila. Ambos debemos sobrevivir a esta chica. Ella no tiene nada que hacer aquí. Ella no es nadie aquí. Ella no debería estar aquí en absoluto. Makar lo interrumpió bruscamente, lanzando miradas irritadas a su hermano. La puerta se abrió. Ekonomka invitó a Yaroslav. Se levantó bastante rápido y se apresuró a entrar. Makar se sentó solo afuera, tratando de adivinar de qué trataba la conversación. No se podía hablar de hermandad, porque podrían tener la misma herencia o alguno de ellos definitivamente obtendría una parte mayor del negocio de su padre. Yaroslav salió. Makar se levantó, entró y se puso una máscara de tristeza. Como si padre no supiera que todo era artificial. Yarik fue a la cocina porque no era su método sentarse en el pasillo y esperar el veredicto. Se sirvió café tranquilamente, mirando a Olga, que se estaba cansando y trataba de mantenerse fresca. Quizás Yaroslav era mucho más tranquilo, amable y adecuado que su hermano, que tiene menos de viernes a la semana. Y problemas con el control de la ira. El coche se acercó. Salió un hombre fuerte, relativamente joven, vestido con una túnica blanca. Saludó brevemente a Olga y luego se dirigió hacia la habitación donde yacía el paciente. Este es su nuevo médico.
Desenterró a un joven en alguna parte y espera que el polvo y la mente joven lo ayuden a sobrevivir. Dios mío, Yarik, ¿para qué sirven sus tormentos? Se despierta todas las mañanas con un dolor intenso hasta que le ponen las inyecciones. Cada vez que se me ocurre un lugar donde empezar a gritar, empiezo a pensar que toda mi vida se ha convertido en una pesadilla. Olga habló, creando un drama especial en su voz para enfatizar lo preocupada que todavía está y lo comprensiva y cariñosa que es. Yaroslav no creyó ni una sola palabra de lo que dijo, solo asintió brevemente. Makar salió del pasillo, se sentó a la mesa, se sirvió café de la cafetería, miró a sus oponentes y pensó en lo peligrosos que podían ser. Todos guardaron silencio, esperando que apareciera el médico y finalmente aclarara un poco la situación. El joven entró en la habitación. Límpiate las manos. Mire a los jóvenes que se reunieron cerca de la mesa y lo miraron atentamente. Pero para no darles más esperanzas, inmediatamente negó con la cabeza y habló. Su tono era tranquilo, pero triste. En esos momentos, Makar pensaba que este hombre tenía todo un arsenal de frases bien ensayadas. Que su ser querido está gravemente enfermo. No puedo darte ninguna esperanza. Todo está muy mal, lo dije enseguida. No quiere escuchar mis recomendaciones. Piensa que todos los que lo rodean se reunieron solo por dinero y pide hacer todo lo posible para vivir un poco. Me parece que ya tiene un lío caliente, dijo Makar. Es muy posible, pero yo, en tu lugar. Recurrí a un especialista de otro espectro, dijo el médico, sacudiendo ligeramente los hombros, como si se avergonzara de sus propias palabras. ¿Qué tipo de espectro? Olga preguntó con asombro. Necesita un psiquiatra o un psicoterapeuta. Alguien que trabaje con la cabeza. De lo contrario, si no toma el medicamento, el plazo prometido por mí se acortará varias veces. Tengo que ir. Por supuesto, tú mismo puedes decidir qué hacer y qué no. ¿Cuánto le queda, según usted? Preguntó Yaroslav. El joven doctor se cansó. Y luego, habiendo formado una compañía de jóvenes, tomó una carpeta. Sacó varias hojas. Ponlos justo frente a ellos. Toda la empresa estaba plasmada en láminas, pero nadie entendía realmente lo que aquí se representaba. Este es el tamaño del tumor. Y ella ya dio metástasis. No harás nada aquí. Cuando le resultó más fácil, ofreció terapias muy diferentes a otros médicos, pero no escuchó a nadie. Según mis previsiones iniciales, le daría 6 meses si se tratara la cabeza. Pero él no me escuchó. Y ya están aquí las últimas vacunas, dijo el médico señalando otra inyección. Como si un gatito mirara un juguete, toda la compañía volvió la mirada hacia otro plano. Aquí se puede ver que la situación ha empeorado muchas veces. Doy unas 3 semanas, tal vez incluso menos. Todos alzaron la cabeza al mismo tiempo y miraron al que acababa de medir la esperanza de vida de su querida persona. El joven médico se puso una chaqueta y luego, saliendo, se despidió de ellos con calma y dijo que teníamos que prepararnos para lo peor. Y luego salió, dejando atrás solo una fuerte sensación de problema. Por lo tanto, propongo que discutamos la situación ahora mismo, por lo que crece la tensión entre nosotros. Sugiero que hablemos ahora mismo, dijo Yaroslav. Olga se levantó, salió a las enormes puertas de la cocina y luego la cerró con llave. Puso a hervir la tetera, sacó la mantequilla, el caviar y empezó a preparar sándwiches. Toda esta situación le hizo perder la cabeza y le hizo olvidar lo cruel que era su padre con ellos y lo difícil que es sentir simpatía por él ahora. ¿Sugieres que compartamos la herencia con ella? Como si nosotros, tú y tus hijos de sangre, tuviéramos derecho a elegir a quién darle el dinero y a quién no. Makar habló ofendido, en desacuerdo, pensando que
que si su esposa estaba cerca, rápidamente pondría a todos en su lugar. Eleonora nunca buscó la palabra que tenía en el bolsillo y encontrar un lenguaje común con ella fue extremadamente difícil. Oye, en realidad todavía estoy aquí. Y de hecho, soy su esposa legal. Así que no pretendamos que no existo aquí. Olia dijo persistentemente. Lo que siempre ha sorprendido la insolencia de esta persona. Yaroslav puso una taza frente a él y luego comenzó una conversación que, como esperaba, terminaría con una decisión constructiva. Todos lo amamos, pero ahora tenemos una vida en la que es muy fácil permanecer a bordo sin dinero, entonces será extremadamente difícil recuperar la vida. Admitamos como un hecho que todos necesitamos su dinero. Yaroslav habló con calma, levantando las manos de manera razonable para no provocar un escándalo con sus palabras. Y también debemos admitir que con sus trucos todo puede salir completamente mal, dijo Makar, insistiendo en que el padre en agonía puede reescribir todo, sin saber quién, incluso hasta el refugio para animales. Yaroslav pidió a todos que guardaran silencio. Le molestaba que no pudieran contener la lengua detrás de los dientes. Propongo concluir documentalmente el acuerdo entre nosotros. Cualquiera de nosotros que herede nos dividirá a los tres. Yaroslav terminó, pero en lugar de escuchar la aprobación, se hizo un silencio pesado, que se volvió insoportable dentro de esta enorme cocina. Espera, Yarik. Estás sugiriendo que alguno de nosotros, incluyéndonos a ti y a mí, que somos sus personas oficiales para la herencia, en caso de victoria, compartamos el dinero con esta chica? ¿Con la chica que destruyó nuestra familia? Makar preguntó con asombro, cubriéndose con el chico de ira. Nadie destruyó a la familia. El padre decidió cambiar él mismo a la madre. Y en segundo lugar, si escuchas a nuestra madre, ella será más feliz, dijo Yaroslav. Piénselo usted mismo. Todo lo puede conseguir uno solo, y así todos saldremos victoriosos. Hay tanto dinero que a todos les sobrará, aunque lo dividamos entre tres. Estaremos seguros de que todos recibiremos dinero, ¿no es así? Makar, que no esperaba semejante revés por parte de su hermano. Y no podía controlarse, sintiendo que su hermano lo había traicionado por dinero, que en realidad planeaba obtener para uso privado. No necesitaba la tercera parte, necesitaba todo en general. No iré por algo como esto. Si la conversación fuera solo entre nosotros, podría haber aceptado, pero compartir dinero con ella. Yaroslav puso los ojos en blanco y se dio cuenta de que la situación se vuelve más peligrosa para todos cuando no pueden encontrar una solución común. Makar salió volando a la calle, maldiciendo a la niña, al padre y a toda la casa, que probablemente apenas se mantenía sobre los cimientos, llena de maldiciones hasta el final. Fue una buena idea. Yo estaría de acuerdo, dijo Olia mirando a Yaroslav. Tu hermano quiere tenerlo todo en un solo paquete y tampoco lo compartirá contigo, lo sabes muy bien. Vale, Yarik, si quieres, me apunto. Llámame, iré y firmaré todo lo que digas. Yaroslav asintió. Le gustó la facilidad con la que ella tomó esta decisión, como si no tuviera peso para ella. Pero el comportamiento del hermano lo sacó del callejón. Quizás Olia tenga razón. Quiere tenerlo todo en una sola persona. Ni siquiera su propio hermano iba a compartirlo. Todos se fueron a casa. Yaroslav, tomando los papeles del trabajo de su padre, trató de encontrar al menos alguna pista a quien su padre podría confiarle algo. Artemij Mikhailovich, incluso cuando todavía gozaba de buena salud, era un hombre de cuerpo esbelto y podía repensar en cualquier momento, organizar algunas carreras pelirrojas entre sus parientes y establecer ciertas condiciones para la herencia. Para ver cómo se masticarán la garganta antes de morir.
Cuando sonó el teléfono, Yaroslav lo cogió sin mirar y casi de inmediato reconoció la voz de la joven esposa de su padre. Yarik, algo pasó, dijo. Yaroslav estaba molesto porque estaba susurrando y era más que extraño. ¿Por qué estás susurrando? Llamó a un abogado. No lo conozco en absoluto. Conozco a un abogado de familia que acudió a él antes. Pero esta es otra persona. Llevan una hora hablando. ¿Estás seguro? Oh, créeme, Yaroslav, no te llamaría. Parece que eres la única persona adecuada en toda esta familia. Olga interrumpe bruscamente, sintiéndose nerviosa, comienza a interferir con su discurso. ¿Puedes oír algo? ¿Al menos algo queda claro en esta conversación? Olga guardó silencio. Tal vez porque ella me escuchó. O tal vez porque perdió la forma de hablar, hundiéndose en el miedo de que nadie consiga nada. Estoy seguro de que se trata de un abogado. Me pidió que lo llamara. Marqué el número, este es un abogado. Tengo miedo incluso de gritar. No se escucha nada. Y prohibió acercarse. Existe esta economía que todavía ha estado en Basmiancha. Como un server parado cerca de la puerta, mirando para que no suba. Yaroslav, ahora podemos dejarnos engañar mucho. ¿Lo entiendes? Intenta hablar con tu madre. Tu papá no fue diferente en lealtad. Seamos honestos. Por eso creo que debemos unir esfuerzos. Yaroslav le agradeció la información y le puso el teléfono en la mano. No podía entender cómo utilizar todo esto, cómo llegar a un acuerdo con su hermano o cómo sacar a Makar de la cuestión de conseguir dinero. Era extraño que ellos, personas que solían ser parientes, ahora buscaran formas de evitarse por dinero que ellos mismos no ganaban. ¿Con mi padre todo está mal?, preguntó Cristina. La mujer regordeta y de mejillas sonrojadas le parecía el ideal de belleza. Él la amaba, una vez la bendijo. Cuando la conoció, se enteró mejor, luego juró y juró que definitivamente se casaría, porque nunca en la vida tendría tanta mala suerte de conocer a una mujer tan hermosa. Su polvo ya se ha ido. Y ahora, mirando a su esposa, solo recordaba el hermoso pasado que los unía. Pero ella seguía siendo maravillosa, verdaderamente maravillosa. Probablemente su madre tenía razón. Yaroslav no la valía. Te dije que debiste haber abierto un negocio cuando tu padre todavía estaba en pie y con dinero. Y ahora os mordisqueáis unos a otros como si los extraños y la gente se mordieran unos a otros. Dejaría que todo vaya en tu lugar. Que hagan lo que quieran. Recibirás bien el dinero. Y si no lo consiguen, trabajaremos bien durante un par de años. Lo pospondremos tanto como sea posible y luego abriremos nuestro negocio. Cristina siempre hablaba en un tono tan tranquilo, como si supiera lo que sucedería después. Ella no vio ningún problema. Ella creía que siempre se puede encontrar una salida. Y nunca se metió en el alboroto que a menudo ocurría en su familia incluso antes de que su padre cayera enfermo. ¿Sugieres renunciar a mucho dinero?, preguntó Yaroslav. Tu padre debe haber ganado este dinero de forma injusta. Nunca tendrá sentido con ese dinero y usted comprende perfectamente de qué estoy hablando. Nunca lo amé y no entendí por qué de repente te involucraste tanto en un dinero al que no pertenecías. Sabes, tengo un mal presentimiento. Creo que por este dinero habrá más problemas que beneficios. Yaroslav se molestó aún más al darse cuenta de que su esposa no lo apoyaría en este asunto. No le habló del abogado, porque ella solo le daría un consejo para dejar pasar la situación, seguir viviendo y proteger sus nervios. Estaba sentado en la cocina. Estaba pensando en diferentes formas de vida. Olía tenía razón. Su padre no era diferente a ellos. No se le podía llamar su marido fiel.
Quizás valía la pena hablar con su madre sobre el hecho de que todavía quedaban algunos niños. Sabes, yo tendría más cuidado con mi hermano en tu lugar. Está listo para navegar por lo manje por tu dinero. No tiene ningún freno en este sentido y no creo que Makar te impida ser su hermano. Pero estoy seguro de que fácilmente te conseguirá una vida dulce, si eso le ayuda a conseguir el dinero de tu padre. Finalmente, dijo Cristina. En sus palabras había verdad. Yaroslav no quiso admitirlo, pero su hermano era un hombre muy cruel. Si necesitara algo, fácilmente podría arreglar una buena. Estaba sentada en el alféizar de la ventana, presionando sus pies, mirando a su marido, que buscaba desesperadamente alguna ley que le ayudara en cualquier caso a heredar. Soy el hijo menor, tengo que conseguirlo todo, ¿no? Pero no lo sé. Si viviéramos en Francia en algún momento del siglo XIX, tal vez esa condición funcionara. Dijo Elia, poniendo los ojos en blanco. E inmediatamente se rió de su marido, quien estaba tan sorprendido de no poder encontrar una solución al problema. Makar la miró con ira, luego inmediatamente miró su computadora portátil, pero ya sabía que no encontraría nada allí. Y, en general, todo esto es demasiado estresante incluso para él. La única manera que te dará 1% de garantía es deshacerte de tu hermano y de esta chica, que decidió que tiene derecho al dinero de tu padre. Interrumpió Eleonora con bastante rudeza, saltando del alféizar de la ventana. Se acercó a su marido por detrás, le puso las manos en los hombros y luego se inclinó hacia adelante. Su voz casi se convirtió en un susurro. Bueno, pensemos en ello. Mira, siempre has estado sentado sobre el dinero de tu padre. Te gritaba constantemente que eras un desesperado, un estúpido, completamente inadecuado para la vida. Suficiente. ¿Crees que puedes lograr algo con tus insultos? Sé sin ti que no me lo dijo. Gritó Makar, levantándose abruptamente de la silla. Y escúchame tú primero. Eleonora interrumpió bruscamente. Siempre fuiste malo con él. ¿Pero a quién te dio ejemplo? ¿Quién fue un sol maravilloso, maravilloso para tu padre? Vamos, Makar, piensa y luego dime que estoy equivocado en mis pensamientos. Makar se quedó helado. Simplemente miró en silencio a su esposa y trató de encontrar otras formas de resolver el problema. Pero todavía no salió nada. Tu hermano siempre ha sido un hijo maravilloso para tu padre, que vendrá en problemas y te ayudará en los negocios, y todo aquel que sea tan bueno está harto de él. Te dije desde el principio que no deberías ser amigo de él, porque cuando llegue el momento de compartir la herencia, él será el primero en la fila. Tu papá lo amaba, siempre oraba por él y constantemente decía que incluso eligió a su esposa mejor que tú. Makar miró su cara irritada y se sintió como un completo tonto por no saberlo antes. Pero ella tenía razón. Siempre se le dio el ejemplo de un hermano irritado por su rectitud. Por supuesto, a medida que crecía, toda la rectitud de Yaroslav se volvió cada vez más sombría e insignificante. Pero el padre todavía dijo que si tuviera 2 hijos así, definitivamente los habría asignado al negocio y todos los problemas se habrían resuelto en 2. Piensa en cómo puedes cambiar todo para seguir siendo impotente y finalmente admitir que la opción en la que tú obtienes todo y tu hermano perfecto no obtiene nada es prácticamente imposible. Eleonora salió de la cocina dejándolo solo con sus pensamientos y también con un sentimiento de pérdida de dignidad. Porque literalmente lo untó en la pared, dejándolo nuevamente como un tonto. Makar se mordió el puño, se sentó en la cocina y miró por la ventana, donde poco a poco una estación cambiaba a otra. En mitad de la noche se hizo una llamada. Makar saltó bruscamente, tomó el teléfono y se lo puso en la oreja, aún sin interesarse por quién lo llamaba. Con el prosonio siempre pensó mucho. Y cuando le anunciaron la noticia por primera vez,
no entendió nada. Eleonora cogió el teléfono. Cuando la mujer colgó el teléfono, puso a su esposa sobre sus hombros. Makar, tu padre se está muriendo. Tienes que acudir a él urgentemente y hacer todo lo posible para recibir la herencia. Se está muriendo y quiere despedirse de ti. Prepárate, dijo Eleonora. Makar se dio una ducha para recobrar el sentido por un rato, aunque sintió que le afectaba mucho la idea de que vendría a despedirse de su padre y que toda esta epopeya con herencias y problemas finalmente llegaría a su fin. Salió volando de la casa, se subió al coche y quiso llegar antes que su hermano. La conversación que tuvo ayer con su esposa tuvo un efecto terapéutico en él y le hizo pensar en que el enemigo puede estar mucho más cerca de lo que cree. Makar salió del coche, se dirigió rápidamente hacia la casa y allí vio a su hermano, que respiraba con dificultad cerca de la mesa de la cocina. Olia, llorando, se los frotó en la cara fea e hinchada. Sus emociones provocaron una ira infinita en Makar, porque no creía ni una sola palabra de esta chica. ¿Una falsa alarma?, preguntó Makar mirando a su hermano. No, Makar, el médico está allí ahora y luego iremos contigo por turno. Lo más probable es que no lo haga en toda esta noche. Como puede ver, el plazo resultó ser mucho menor de lo que nos dijo el médico. Por otro lado, ya estaba claro que no duraría mucho, dijo Yaroslav. El jovencísimo médico salió y asintió. Makar se salió del lugar para ir primero. Se escondió en lo más profundo del pasillo. El médico que estaba al lado de la mesa pidió una taza de café. Se lo puso en los labios y luego miró a los jóvenes. Lo siento mucho por usted, pero me temo que esta es la última noche, dijo el hombre, y su apariencia era claramente de disgusto. Makar salió y saludó a su hermano. Puso un cronómetro en el reloj para saber quién se despertará más tiempo del padre. Hijo, acércate, dijo Artemij Mikhailovich, apenas abriendo los labios, que estaban muy secos y cubiertos de gruesas y dolorosas grietas. Yaroslav se sentó más cerca, con dolor en el corazón, cuidando a una persona que, en su carácter, incluso podría quedarse y morir sola, pero solo por la actitud hacia él, los niños murieron en su entorno. ¿Aún vives con Cristina?, preguntó, y luego comenzó a morderse la boca como si se estuviera preparando para una conversación. Por supuesto, papá, estamos casados, todo está bien para nosotros. Yaroslav respondió secamente, sin entender de qué se trataban estas preguntas. Tú cuidas de Cristina. No cometas errores como yo. Aunque ya las has hecho, estoy segura. Tu hermano solo piensa en el dinero. La joven eligió a una mujer que solo piensa en el dinero. Y en esta vida, como ves, el dinero no lo es todo. Y si Dios ha medido el tiempo para ti, entonces ningún medio te sacará de ese mundo. El anciano tosió, el hijo le ayudó a beber un poco de agua. El anciano se recostó en la cama alta. Le resultaba difícil mantener el equilibrio. Tuvo que acostarse nuevamente. Ya le dolían los costados por esta cama. Solo quiero que aprendas a ver más en esta vida que a ganarte un deseo infinito. Hay momentos maravillosos en esta vida que se pueden amar, comprender y aceptar. Hay muchas cosas maravillosas que no aprecias, que están ansiosos por estar en una carrera interminable por dinero. Solo recuerda que no te deseaba ningún daño. Cometí muchos errores en mi vida. Y finalmente quiero restablecer la justicia, ¿sabes? Yaroslav salió de la habitación de su padre. El médico volvió a entrar, y al cabo de media hora salió, moviendo la cabeza y diciéndole que el hombre había sufrido y que no volvería a sentir dolor. ¿Qué te dijo él? Makar rápidamente se dio unas palmaditas en los labios, mordiéndose los nervios. Dijo que había hecho muchas cosas en su vida y ahora quiere restablecer la justicia. Yaroslav dijo.
No entiendo muy bien lo que significan estas palabras. Él me dijo lo mismo. ¿Qué opinas? ¿Quiere decir que rompió con su familia y ahora quiere dejarnos dinero como disculpa? ¿O quiere dejarle todo el dinero a nuestra madre? Una buena opción, por cierto. Ella nunca nos abandonará. Finalmente, dijo Makar. Salió a fumar otro cigarrillo. Y Yaroslav permaneció inmerso en un dolor sin fin. Después de la muerte, el hombre rico comenzó una locura sin fin. Era necesario prepararse para los funerales, ordenarlo todo, acudir a eventos dedicados a su memoria. Yaroslav quiso dar sus últimos respetos a su padre. Intentó estar presente en todas las veladas conmemorativas, a diferencia de su hermano, que en parte se volvió frío, brusco. Que no veía el sentido de recorrer la ciudad en memoria de una persona que ya no la vería más. De repente llegó el día del funeral, que al principio parecía inalcanzable debido a los enormes preparativos. Yaroslav con un traje negro, su esposa con un vestido largo negro, toda su apariencia parecía triste. Yaroslav constantemente repasaba en su cabeza las palabras de su padre. Quería retroceder en ese momento, hablar con él de nuevo. De repente, estas palabras no fueron dichas en vano, pero tenían algún significado. ¿Qué pasaría si el padre supusiera que Yaroslav cometió el mismo error que él? Solo Yarik lamentó mucho su error, a diferencia de su padre. Una larga procesión recorrió el cementerio. Alguien se quejaba, alguien caminaba en silencio. Algunos ni siquiera intentaron mostrar su dolor, simplemente guardaron silencio y rara vez se distrajeron con una conversación telefónica o una correspondencia. El propio Yaroslav estaba lo más cerca posible del ataúd, y sus pensamientos revoloteaban constantemente entre los pensamientos de que era necesario elegir otro árbol del árbol y el hecho de que su padre podía adivinar todo. Bien puede suceder que la restauración de la justicia, en opinión del padre, difiera mucho de la comprensión de la misma justicia a los ojos de sus hijos. ¿Cómo crees? Él planeó todo bien. Todo será según la norma, medio año y llegará el derecho a heredar, preguntó Makar, acercándose a su hermano. Makar, ahora el ambiente. No es propicio para conversar, dijo Yaroslav. Deja de inventarte una chica. Sabes muy bien que ambos pensamos en ello. No me gusta que mi padre dijera la verdad. Lo conocemos desde que nació. Y su opinión y actitud de justicia es completamente diferente a la normal, si no nos deja nada de nada. Makar se detendrá, refunfuñó insistentemente a Yaroslav, que empezaba a temblar de ira. Makar se paró sobre él, cubierto todo de vapor por la ira. Siempre estaba rojo, las encías de su frente comenzaron a inflarse. El funeral del padre. Podemos ser niños normales contigo. Llévalo al último viaje y mañana discutiremos todo. Makar hizo una reverencia. Lo pusieron nuevamente en el lugar. Y por eso se sentía siempre fuera de su lugar. Se alejó, dejando solo a su hermano. Cuando Eleonora se acercó a Yaroslav, la esposa de su hermano, él ya sabía que lo más probable es que la conversación girara en torno a la herencia. Ambos parecían sacados de una sola piedra. Eleonora hizo todo lo posible por tener una expresión triste en su rostro. Pero en cambio, sintió una especie de curiosidad torturada, lo que le dio una mirada bastante espeluznante, si consideras lo que iban a hacer aquí. ¿Por qué estás tan cerca de tu hermano? Está tan preocupado como tú. Solo un poco diferente, más nervioso. Sabes muy bien qué clase de persona es. ¿No podrías estar un poco más tranquilo? Últimamente ha sido como una aguja en la aguja. No vuelve a casa, lleva histérico desde media vuelta. Por alguna razón, trato esto con comprensión, sabiendo cómo se siente él en este momento. Y tú, como hermano, no puedes mostrar al menos un poco de simpatía. Ella,
por favor ve con tu marido. Discuta más a fondo la herencia, el dinero, la propiedad. De hecho, yo también estoy preocupada no menos que su marido. Y a diferencia de su marido, que estuvo dando vueltas toda esta semana y sin saber en qué estaba ocupado, yo me dediqué por completo al funeral de mi padre, dijo Yaroslav, sintiendo no solo ira hacia esta mujer, sino también decepción hacia su hermano, quien por sí solo no pudo resolver el problema, pero envió a su esposa. Ella le dijo algo, pero él apenas escuchó nada, porque ni siquiera intentó prestar atención a su tono atrevido. Eleonora siempre ha sido para él una persona extraña y, ante todo, una mujer que no podía casarse si no quería arruinar su vida. Antes de su boda, Yaroslav intentó repetidamente decirle a su hermano que estaba cometiendo un gran error. Pero su hermano no lo escuchó. Repetía constantemente que Yaroslav lo envidiaba y que solo se podían lograr los sueños de una esposa así. Makar vio en ella una bella modelo, que tenía desfiles de moda, cosméticos, sesiones de fotos y otras cosas que no significaban nada para él. Pero Eleonora, ante todo, era una. Y luego. El funeral llegó a su fin. Los hermanos no hablaron. Simplemente se dirigieron a lados diferentes de la barricada, como si no hubiera nada entre ellos. Yaroslav y su esposa subieron al coche. A veces ella lo miraba con ansiedad, como si intentara leer sus pensamientos y comprender de antemano lo difícil que fue para él todo este acontecimiento. Cuando llegaron a casa, vieron el coche de los agentes de policía. Pero no se dijeron nada. Al mismo tiempo pensaron que lo más probable era que se tratara de sus vecinos de arriba, quienes realmente tenían un estilo de vida sospechoso. Pero Yaroslav apenas salió del coche y, como policía, se dirigió inmediatamente hacia él. Yaroslav Artemievich, Agapov. Necesito hacerte algunas preguntas. Esto no es un interrogatorio, puedes negarte, pero nos ayudarás mucho si hablas. Dijo el policía mirando a la esposa de Yaroslav. La mujer se abalanzó sobre ellos y entró en el apartamento, dejándolos solos. Pero apenas entró, apenas abrió la ventana para escuchar de qué trataba la conversación y librar a su marido de la necesidad de explicarle todo detalladamente después. Yaroslav, ¿qué sabes sobre la situación actual de los negocios de tu padre? Preguntó otro policía. Completamente delgado, como un joven seco, al que le colgaba hasta el uniforme. Los dos policías parecían cómicos juntos. Mi padre nunca nos permitió dedicarnos al negocio al máximo. Pude venir a recoger sus papeles, pero nuevamente, todo estaba sellado. Al parecer, no confiaba mucho en nosotros. Yarik habló, sacudiendo los hombros. El hombre sintió que sus pies se llenaban de plomo. Quería entrar, tomar una taza de té fuerte con limón, tumbarse en el sofá, ver algún espectáculo estúpido y no pensar en nada más. Su preparación para el funeral requirió tanto tiempo y esfuerzo que ya no quería nada. Las preguntas de estos policías parecían inapropiadas, como si solo querían asegurarse de que todo se entendiera correctamente. ¿Qué sabes sobre el estado actual de tu padre? ¿Qué opinas? ¿Tu hermano es más consciente que tú? Escucha, ¿qué está pasando? Lamentablemente no puedo decírtelo. Solo te estoy haciendo preguntas y tu tarea es simplemente darles una respuesta. Si no es difícil, claro. Pero creo que pronto la situación saldrá a la superficie. Y lo sabrás todos y nosotros, dijo el policía delgado. Mi padre confiaba en mí mucho más que mi hermano, así que no creo que sepa más que yo. Pero mi padre nunca dejó que nadie entrara en negocios y dinero. Cuanto más fuerte se hacía su enfermedad, más temía que alguno de nosotros pusiera un pie en su dinero. Difícilmente sabrás nada de sus hijos. Que sus hijos juntos, dijo el hombre. Perdóname, por favor. Acabo de enterrar a mi padre. Quiero descansar.
Sí, por supuesto, lamento haberme distraído. Si de repente recuerda algo, llame. Dijo el mordaz policía, y luego se dirigió al coche. Yaroslav llamó a su hermano y le dijo que había acudido un policía. Makar, a quien no le gustaba tratar con las fuerzas del orden, estaba mucho más tenso que su hermano. Esperaba que su hermano nos contara más detalles, pero resultó que no hubo detalles. Makar colgó el teléfono y se quedó sentado unos minutos rodeado de pensamientos pesados y de anticipación a los problemas. Y luego, saliendo de su lugar, agarrando solo una chaqueta ligera. El hombre saltó para ir a ver a su viejo amigo, informarle sin previo aviso, discutir cómo iban las cosas. Makar esperó en una larga fila durante aproximadamente una hora y debido a este estado de ánimo solo se sintió peor. Esperaba descubrirlo rápidamente, regresar a casa y hablar con su esposa, quien, como siempre, lo sabía todo mejor que él y claramente no estaría encantada de saberlo. Que ahora la policía también está involucrada aquí. Anton Borisovich, que lo dejó entrar a su oficina, no estaba particularmente contento con la aparición de un viejo conocido, que generalmente solo le traía problemas. Pero en su día Makar le ayudó mucho, por lo que se convirtió en su deudor. Makar ni siquiera se dio cuenta de la frialdad con que lo trataba Anton Borisovich. Simplemente entró como un jefe. Se sentó, tosió y empezó a hablar de que por alguna razón, tras el funeral de su padre, anunciaron los agentes de policía. Anton Borisovich lo escuchó atentamente, luego se levantó, salió de la oficina y lo dejó solo. Makar estaba aún más enojado porque nadie le explicaba nada y él, pobre, estaba perdiendo su precioso tiempo, que podía pasar jugando a un juego de ordenador o viendo una serie de televisión junto a su esposa. Cuando el policía volvió a entrar, no parecía muy contento. Makar, vete a casa. El negocio de tu padre, que está ganando impulso, es demasiado importante para la trama. Nadie me dirá nada y no tengo ninguna relación con él. Interrumpió con brusquedad Anton Borisovich, que no estaba contento con la información que había aprendido. Espera, ¿cuál es el negocio de mi padre? Makar, límpiate los oídos. Cortó bruscamente al hombre, golpeando la mesa con el puño. No puedo decirte nada. Y no vuelvas a preguntarme sobre esto nunca más. Solo estás añadiendo problemas a mi vida. Deberías solucionarlo tú mismo con tu padre. No te afectará a ti ni a tu hermano. Espera y todo quedará claro. Makar salió de la comisaría aún más preocupado de lo que llegó aquí. Esperaba que se descubriera algo. Sin embargo, el misterio se hizo aún mayor. Y mientras Makar iba a la comisaría, Eleonora decidió visitar a Yaroslav y Cristina, que en realidad eran sus parientes. Llamó a Cristina con antelación y le pidió que la aceptara. La esposa de Yaroslav no estaba muy contenta, pero tampoco quiso negarse, porque descubrió que esto provocaría un conflicto entre su marido y Makar. Cuando llegó Eleonora, se alegró mucho de comprobar que el marido de su hermano no estaba allí. Hablar con Cristina a solas era la mejor opción en este momento, considerando que el tema obviamente puede molestar a ambos hermanos. Sabes, Cristina, mi esposo y yo vamos a tener un bebé. Oh, eso es genial, bien hecho. No nos vamos todavía. Creo que debemos ahorrar dinero. ¿Quién sabe cuál es la situación en el país? O algo sucederá en el trabajo y entonces nos quedaremos en la pobreza. Ya he vivido mi propia pobreza. Ya no quiero más, dijo Cristina con calma, y luego, sonándose los labios, exhaló con presión. Este tema fue agudo para Cristina, pero con el tiempo se acostumbró a discutirlo. Pero Eleonora vino aquí no solo para conversar, porque no participó en la conversación, sino que simplemente esperó la oportunidad de hablar consigo misma. Ella se sentó más cómodamente y se acercó una taza alta de porcelana.
No podemos hacer nada, aunque realmente queremos un hijo. No cumplimos con la cuota, por lo que probablemente tendremos que hacer un eco. Lo entiendo, probablemente no me entenderás. Eres una revista y yo no. Quiero una familia, ¿sabes? La espeluznante voz de Eleanor parecía tan falsa y desagradable que Cristina giró los hombros incontrolablemente. Pero Eleanor, inmersa en su mentira, ni siquiera se dio cuenta. Solo quiero que hables con tu marido sobre dinero. Tiene un buen negocio rentable, aún ganará, de todos modos no necesita este dinero. Además, no te molesta que tu marido gane muchas veces menos que tú. Eleonora siempre entabló una conversación para poder transmitir su pensamiento y al mismo tiempo tocar definitivamente a otra persona para vivir. Ella sonrió desagradablemente. Le dio unas palmaditas en la mano a Cristina. Déjame escribirme una declaración de que renunciarás a tu herencia para nuestro beneficio. Necesitamos a este niño. Lo ecológico es muy caro. En el primer intento casi nadie lo consigue. Entonces necesitaremos mucho dinero. Y no lo necesitas. Construirás una carrera, no una familia. Eleonora volvió a sonreír. Parecía repugnante. Cristina quería echarla de aquí ahora mismo. Pero ella se contuvo. Respiró hondo y luego habló. No participaré en estas peleas con la herencia. Si quieres pelear, pelea. Déjame en paz. Solo quiero que mi vida no dependa de tus interminables problemas. Cada palabra de una mujer fue sacudida. Viendo cómo sus palabras cambian la expresión del rostro de Eleonora. Bueno, somos una familia, gritó Eleonora. Para ti, Eleonora, no somos una familia, sino una fuente de ingresos, eso es todo. Y no me digas cuánto nos amas a todos, ya que siempre te preocupas por nosotros. Hace mucho que no creo en los cuentos de hadas. Si quieres, hablemos de otra cosa. ¿Y si vinieras aquí solo por dinero? Puedes volver a casa sano y salvo, porque yo no participo en todo esto. Dijiste bien que tengo un negocio rentable, que soy tan arribista, aunque lo expones como algo terrible. Así que no necesito tu dinero. ¿Quieres pasar tu vida luchando por el papel? Por favor. Pero yo no participo en esto, dijo Cristina. Eleonora se volvió loca y salió volando del apartamento, sin siquiera tener tiempo de saludar a Yaroslav, que acababa de llegar a casa. Cristina volvió a decir brevemente que la conversación que había tenido con ellos no le dio ningún color a esta conversación. La situación entre los hermanos, que se había vuelto cada vez más tensa, poco a poco empezó a debilitarse. Los hombres encontraron fuerzas para hacer las paces, para hablar. A veces incluso se reencontraban en el bar deportivo detrás de una taza de espuma fuerte. Pero tal sentimiento, que la parte relativa de su relación nunca volverá a ser la misma. Cuando de repente llamó su madre, Yaroslav accedió a venir en el momento adecuado, pero ni siquiera esperaba ver a su hermano allí. María Andreyevna, sabiendo perfectamente las relaciones que existen entre sus hijos, nunca los uniría sin una razón. Chicos, creo que es hora de que dejéis de luchar por el dinero de vuestro padre. Porque lo más probable es que no consigas nada, dijo tranquilamente María Andreevna, poniendo las fotos una a una sobre la mesa. Y cuantas más fotos sacaba, más se daban cuenta los hombres de que la madre tenía razón. En las fotos, su padre estaba con otra mujer, sosteniendo en sus manos a un niño desconocido. Luego, en otra foto, otro niño en manos de su padre. Artemi ya ha envejecido significativamente si comparamos dos fotos con él. Espera, mamá, ¿qué quieres decir? Tu papá arruinó el caso. Menos mal que ya nos divorciamos y no tengo que asumir la responsabilidad por ello. Ahora hay algún tipo de caso allí, realmente no me importa,
pero algunos detalles se han descubierto accidentalmente. Tu padre no solo me ha engañado con esta Olia, sino que tiene otros 2 hijos solteros a los que reconoció. Pero, ¿en qué medida este reconocimiento se corresponde con el hecho y todavía es necesario comprobarlo? Los chicos miraron hacia arriba. María Andreevna miró a sus hijos y pensó que probablemente les gustaría tener otro padre. Una persona tranquila, igualitaria y fiel. Que sea capaz de mantener las relaciones y su familia. Esta conversación puso fin a la disputa entre hermanos durante algún tiempo. Se miraron y ni siquiera sabían qué decir en tal situación. Necesitas reconciliarte, comunicarte con normalidad, como antes, para no dejar que esta situación te prive de tus raíces fraternales. Sé que quieres conseguir dinero, quieres una vida fácil. No tienes que preocuparte por nada, pero no sucede. Tu padre no solo jugó un doble juego. Cometió tantos errores que lo sabremos en unos años. Agárrense el uno del otro. Es más fácil sobrevivir a la tormenta con una familia, dijo María. No es así, después de la muerte de tu padre apareció la policía y ahora se está llevando a cabo una investigación. Necesitan estar juntos ahora y no uno contra el otro. Makar y Yaroslav salieron del apartamento de su madre, todavía pensando en lo que ella dijo. Yo iré con el chico, tú irás con la chica. Ahora tiene unos años, a juzgar por las fotos. El niño. Tiene años, así que lo resolveremos de alguna manera. Luego llamaremos y decidiremos qué hacer a continuación. ¿Y cuánto sabe todo este hermano que deberían recibir dinero?, dijo Makar. No esperó la reacción de su hermano. Se dirigió al costado del auto, aproximadamente perdido mentalmente, pero sin fuerzas para detenerse. Al día siguiente, Yaroslav comenzó a reunirse en el pueblo. Resulta que Sofía Kuznetsova, a quien se suponía que debía acudir, era su cuñada. La esposa, que observaba sus reuniones, no estaba particularmente encantada. Ella lo miró y pensó que la situación del huevo comido no debería ser así. ¿Estás seguro de que realmente necesitas ir? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Hay una chica, no cambiarás nada. No podrás reescribir el testamento. Sobre todo porque, si tu padre hubiera querido, te habría informado de la presencia de otros niños. No, me entiendes correctamente. No justifico a tu padre en absoluto. Sus acciones son humillantes. Pero ir a un pueblo, a ver a una chica desconocida solo para averiguar si tiene alguna información sobre la herencia o no, es algo estúpido. Dijo Cristina, incapaz de alcanzar a su marido, que poco a poco se transformó en Makar. Acordamos con mi hermano que este es nuestro último intento de descubrir algo. Él hablará con un niño, yo hablaré con otro. En esto detendremos nuestros intentos de descubrir quién y qué nos estaba diciendo nuestro padre. Si no descubrimos nada, nos detendremos ahí y esperaremos a que llegue el momento. Hasta donde yo sé, mi padre ha hecho algo allí. Ni siquiera tendremos que esperar 6 meses para saber quién es el dueño de todo. Cristina no se sintió inspirada por sus palabras. Sintió que estaba decepcionada de la persona amada. Pero ella no le dijo nada al respecto. Ella solo lo miró, pensando en cómo traerle cosas elementales a su marido. Pero ella inmediatamente se recompuso. Si quieren ensuciarse aún más en este pantano, entonces tienen el derecho. Cristina estaba con su marido. Y en solo 3 horas recibió una llamada y le dijeron que había sufrido un terrible accidente y había sobrevivido milagrosamente. Decir que Cristina estaba sorprendida no es nada que decir. Corrió al hospital y vio a su marido casi ileso. Algo me dice que esto no ha sucedido por casualidad, dijo Cristina, quien fue la primera en adivinar que en esta situación hay que mirar más profundamente. Yaroslav estuvo de acuerdo con ella.
El coche se lo llevó su excompañero al día siguiente, quien confirmó definitivamente que los frenos estaban dañados desde el exterior. Yaroslav no acudió a la policía. Pero decidió que ahora tenía que mantener el oído atento. Unos días después, resultó que Olga estaba en cirugía intensiva. Y ahora sabemos que no es ella, dijo Cristina cuando llegaron al hospital con Yaroslav. Olga yacía debajo de los aparatos, apenas respiraba y su cuerpo adelgazaba aún más. ¿Crees que este es uno de nosotros? Ya sea tu hermano o su santa esposa. Me inclino más a decir que lo hizo Eleanor, y realmente quiero que tú y Olia vayan juntos a la policía, porque no puedes decepcionar algo como esto. Encontramos a alguien a quien perdonar y animar. Cortó bruscamente a Cristina. Olia recuperó el sentido solo unos días después, pero su condición aún no era buena. No habló con nadie, simplemente se acostó en su habitación y pidió que no dejaran entrar a nadie. Comenzaron a aparecer nuevamente agentes de policía, quienes se dieron cuenta de que la situación en la casa del rico fallecido estaba empeorando. Yaroslav todavía no admitió que los frenos del auto estaban cortados y solo dijo que parecía. No hizo frente a la gestión de Kamaz, que de repente salió volando para encontrarse. La situación empezó a desarrollarse a una velocidad inimaginable. Olia se fue levantando poco a poco y, a diferencia de Yaroslav, no iba a dar nada a cambio. Iba a llegar hasta el final, sin importar lo que costara. Los agentes de policía, que se basaban en que un participante actuaba de forma diferente, empezaron a cansarse. Cada vez venían menos. Y se iban a casar. Y al mismo tiempo, Eleonora de repente decidió ir al extranjero a visitar a su madre. Decidió inmediatamente que quería visitar a su madre, a quien no había mencionado durante semanas y meses, y de inmediato sacó su maleta. Makar, que observaba sus acciones, poco a poco empezó a darse cuenta de que el asunto no estaba en absoluto en manos de la madre, aunque no podía creer que su esposa capaz de tales cosas. Solo quiero visitar a mi madre. Estoy cansado de todo. Aquí solo tienes problemas. Tal vez incluso quiera mudarme al extranjero. ¿Qué está mal con eso? No tienes nada aquí. También pueden reunirse e ir conmigo. Lo interrumpió bruscamente Eleonora, que temblaba de impaciencia y entendía que debía irse lo antes posible, mientras ella todavía tuviera esa oportunidad. Elia, hablemos de pureza. ¿Qué, le cortaste los frenos a mi hermano o algo así? Olia, ¿me envenenaste? Preguntó Makar asombrado. Eleonora se enderezó, se puso de pie sobre su marido y tenía una línea en la frente como si fuera una línea, como si estuviera tratando de decidir si contarle todo a su marido o no. ¡Ay, Dios mío! Dijo Makar, que ya lo había entendido todo. No necesitaba más explicaciones. Él miró su rostro de asombro y no podía creer que hubiera tomado por esposa a una mujer que era capaz de cometer múltiples asesinatos. Leonora, que fue literalmente atrapada por la cola, estaba toda conmocionada, pero rápidamente se recuperó. No probarán nada. Actué con manos ajenas. Vendí la casa de mi madre para poder pagar a toda esta gente. ¡Qué tonto eres! Gritó el hombre, sin dar crédito a sus propios oídos. ¿Soy un tonto? ¿Qué es un tonto? ¿Qué quería tapar tus defectos? Cuando tuviste la oportunidad de deshacerte de tu hermano, no la aprovechaste. Y ahora recibirá toda la herencia, porque tu padre lo adoraba. ¿Usted no entiende? Solo necesitas deshacerte de ellos. ¿Quién puede conseguir algo? Entonces todo será tuyo por ley. Eleonora gritó histérica. Ella no podía calmarse. Tembló al comprender que la situación quedó expuesta en el momento más desafortunado.
Miró a su esposa y con horror se dio cuenta de que probablemente ella podría hacerlo con cualquiera, incluso con él mismo. Eleonora lloró, se cubrió el rostro con las manos, se estremeció, pero él no se arrepintió porque no terminó su trabajo. Si realmente obtuvo algo gracias a Eleonora, entonces tal vez no existiera tal cosa en sus ojos. Y ahora ella los tendió a ambos. Y al mismo tiempo esperaba que sus lágrimas la ayudaran a evitar el escándalo. ¿Qué diablos hiciste? ¿Y no hiciste nada? ¿Y sembraste aún más sospechas en torno a nuestra familia? Está bien, hablaré con Olia para que le tome declaración. Pero no prometo nada. ¿No entiendes realmente que simplemente no tenemos otra salida? Makar, tu hermano es el favorito de un padre. Siempre lo lamió y lo puso como ejemplo. ¿No era eso lo que querías decir? Además, Artemij Mikhailovich adoraba a Cristina. Él siempre decía que ella era la esposa perfecta, pero yo no siempre fui así. ¿Y después de eso quieres decir que obtendrás algo? Ahora, de repente resultó que tu padre tenía hijos a su lado, que también podrían ser sus favoritos. Tú, todo este tiempo. Ni siquiera intentó arreglar las cosas con su padre. Para demostrarle que has cambiado, que estás muy ocupado y que puedes gestionar tu negocio. Te comportaste como un mal adolescente. ¿Y cómo terminó todo? Nada ha terminado todavía, dijo Makar, que no iba a darse por vencido tan pronto. Eleonora lloró aún más fuerte, porque sabía que la situación no se arreglaría. Se acercó a la ventana y luego se volvió hacia su marido, pero él ni siquiera la miró. Estamos en el mismo bote. ¿No lo entiendes? Le dijiste a tu hermano cuánto habías prestado mientras intentabas abrir tu propio negocio para demostrarle que no eres peor. O tal vez le dijiste que tenemos un montón de regulaciones judiciales que no podemos pagar. Todavía no está de su lado. Elia, guarda silencio por el amor de Dios hasta que yo te enseñe. ¿Qué? ¿Por primera vez? Vamos, muéstrame qué tipo de golpe tienes a la derecha. No estoy acostumbrado a vivir contigo. Hice lo mejor que pude por ti, por nosotros, para que finalmente pudiéramos salir de nuestras deudas y vivir con normalidad. Y si todavía, en vida de tu padre, te arrastraras de rodillas hasta él y le pidieras que pagara las deudas, ahora no tendríamos ningún problema. Eleonora gritaba tan fuerte que su voz a menudo pasaba a la ecografía y se volvía completamente incómodo escucharla y no había ningún deseo de escucharla. Llegó una notificación. Leonora guardó silencio. El hombre tomó el teléfono y luego miró a su esposa como si esperara su propia reacción. Estamos invitados al anuncio del testamento. El marido habló con mucha calma, porque ahora sus pensamientos se centraban solo en cómo hablar con Olia para que le tomara declaración y para que cesaran estas redadas policiales en su casa. No tenía ningún deseo de comunicarse con su hermano y su esposa, porque sus acciones, que Yaroslav seguramente compartiría con ellos dos, eran monstruosas. Olia llegó un poco más tarde, ya más tranquila, completamente recuperada, no se sabe por qué aceptó tomar declaración. Se pararon en un largo pasillo, no se comunicaban entre sí como si nada los conectara, solo en silencio, de vez en cuando miraban a su alrededor. El joven que estaba sentado a la mesa llenó los papeles y miró a las personas que poco a poco llenaban su oficina. Inmediatamente se volvió incómodo y sofocante, porque había poco espacio y era incómodo estar en semejante número. Olga estaba más nerviosa que nadie, porque hoy se sabrá si este hombre la amaba o simplemente se aprovechaba de ella. Ella ya sabía de otros niños, que por alguna razón no aparecían aquí. Sin embargo, es posible que todos les digan que no les darán nada, y luego inviten a los verdaderos herederos, quienes recibirán todo por lo que fue la batalla. El abogado se levantó, tosió y tomó un sorbo de agua, lo que irritó terriblemente a Makar,
que casi no tenía paciencia para escuchar el testamento. Entonces, déjame presentarme primero. Mi nombre es Víctor Yurievich. Hoy anunciaré el testamento, así como las condiciones que ha propuesto tu padre. Entonces, primero quiero advertirles que tengo un botón de perturbación. Si alguno de ustedes quiere hacer algo impensable, en una hora estará como loco, dijo el hombre. Golpeó y luego, mareado, tomó en sus manos una carpeta más gruesa. Después de leer varias páginas, el hombre volvió a toser. Entonces, puedo decirles, en presencia de todos, que ninguno de ustedes recibió ni un centavo de Artemij Mikhailovich Agapov. Reinaba un silencio de muerte. Sucedió lo que temían todos los que estaban en la oficina. El silencio era tan pesado, tan insoportable, que quise abrir la ventana. No había absolutamente nada que respirar. Esperar. ¿Qué quieres decir? Somos sus hijos sedientos de sangre, nacidos en matrimonio. ¿Qué quieres decir? ¿No recibiremos nada? ¿Quién recibirá algo entonces? Los hijos ilegítimos, a quienes había logrado matar en secreto de su familia, Makar, que simplemente no tuvo paciencia para esperar la declaración oficial, fue sorprendentemente gritado. Sin embargo, el abogado que le lanzó una mirada irritada no iba a ceder a las provocaciones y respirar profundamente, diciendo cada palabra. Nadie recibirá ni un centavo de Artemij Mikhailovich Agapov. Y todo porque este hombre simplemente no tiene nada que heredar. Su padre se endeudó terriblemente, porque su negocio empezó a derretirse ante sus ojos porque empezó a jugar un juego injusto en relación con sus competidores. Lo dijo con las palabras que se suponía que debía decirte. Por supuesto, yo no estuve allí y no puedo garantizar nada. Las palabras del abogado sonaron como truenos. Porque era imposible siquiera entender lo que estaba pasando. Yaroslav miró a su hermano con la esperanza de que ahora no cometiera alguna estupidez y que el tonto satisfecho de sí mismo frente al abogado no recibiera el crédito en ese momento. Su padre hizo todo lo posible para que, tras su muerte, el negocio se vendiera por completo, hasta el último centavo. Los fondos restantes se gastaron en saldar deudas para que no tuviera que pagar nada después de su muerte. Entonces tu padre te preparó varios sobres, pero con la condición de que yo los anunciara a todos. El abogado volvió a hablar con voz tranquila. Marat se levantó de repente. El hermano lo agarró por la manga. Miró el rostro enojado de su hermano y lo obligó a sentarse. El abogado habló con tanta calma como si no pasara nada a su alrededor. Al parecer, no fue el primer anuncio extraño que tuvo y que podría terminar en un escándalo o incluso en una pelea. Entonces, el primer sobre que tengo que descubrir. En este sobre, Artemij Mikhailovich admite que engañó a su esposa María. Y hasta el final de sus días se arrepintió de haber elegido, cito, una cara de cerdo joven y estúpida, que no le conviene. Olia abrió la boca. Se quedó sentada como si le hubieran calentado la cabeza con una bolsa. Y no podía creer que este hombre se hubiera arrepentido de su unión. Cuando el abogado leyó la carta entera, tomó otra. Y ahora todos están tensos porque no se sabe qué más son los pecados. El segundo sobre dice que Eleonora, la esposa de Makara, tuvo al menos 3 amantes en los últimos 4 años. El sobre cayó sobre la mesa, donde cayó todo un equipo de fotografías. Comenzó un escándalo tan monstruoso. Pasó mucho tiempo hasta que todos los participantes se calmaron nuevamente y esperaron el siguiente veredicto. Y entonces Yaroslav quiso levantarse, diciendo que estaba de mal humor. Ahora respirará aire fresco y volverá. Pero la esposa, como previendo algo, lo agarró por la manga y no lo dejó salir. Se abrió el siguiente sobre y se mostraron nuevamente fotografías y documentos. Y también un certificado de nacimiento relativamente reciente.
Yaroslav Agapov no solo cambió de esposa, sino que también dejó de lado a su hijo, con quien ahora se considera que no debe pagar la pensión alimenticia. Se hizo un silencio monstruoso, que retumbaba en las cabezas, impidiendo a estas personas recuperar el conocimiento y concentrarse ni siquiera un segundo, para no salirse volando del camino. Olia fue la primera en salir de la oficina. No tenía nada que atrapar aquí. Regresará a la casa grande, recogerá sus cosas y se dirigirá al apartamento que le regaló su marido. Porque nadie podría quitárselo. Makar literalmente arrastró a su esposa fuera de la calle y allí continuó el escándalo, que creció como un bulto nevado. Cada una de estas personas intentó arrancar de la memoria el acto más repugnante de otra para ser menos culpable. Yaroslav caminaba junto a su esposa y todas sus vidas transcurrieron ante sus ojos. Se volvió cada vez más malo a partir de su acción, que de repente se convirtió en herencia común. El hombre recordó de inmediato las palabras de su padre, el discurso de la justicia y el hecho de que supuestamente no les deseaba mal. Que ellos mismos tienen la culpa de todo. Hasta cierto punto, Yaroslav entendió que su padre quería arruinar y castigar a todos, porque él era esa persona. Si él es malo, entonces todos deberían ser malos. Subieron al coche, regresaron a casa en silencio, sin decirse una palabra, como si nada hubiera pasado entre ellos. No necesito pagar ninguna pensión alimenticia. No es mi hijo. Sí, te engañé y me odio desde entonces, pero no tengo el valor de confesarte. Efectivamente, nació el niño, pensé que era mío. Realmente iba a pagar la pensión alimenticia y contarte todo. Pero cuando me hicieron la prueba de ADN resultó que el niño no tenía nada que ver conmigo. Naturalmente, no quiero pagarle dinero al niño, que para mí no es un niño, perdón por la mantequilla. En general, me di cuenta de que no estaba de acuerdo. En ese momento, llegaron a la casa de varios pisos. Cristina salió del coche sin decirle nada. El hombre simplemente miró sus pies, volvió la mirada hacia la rueda, sus pensamientos flotaban en alguna parte. Sin dejar nada atrás. Cuando subió las escaleras, toda la asamblea ya estaba en marcha. No quería perderla. No quería dejar esta situación sin resolver. Yaroslav cayó de rodillas, le suplicó que lo perdonara, juró y rezó para que todo volviera a ser como antes, estuvieran juntos y él nunca más la cambiara. Cristina se comportó como si no hubiera oído nada. En silencio, meditativa, metió cosas en la maleta, sintiendo el dolor que le desgarraba el pecho con fuegos artificiales. Es poco probable que alguno de ellos esperara que el banal anuncio de la reunión destruyera a dos familias. La agarró por la maleta, la miró a los ojos y esperó ver allí algunos arrepentimientos, algunos restos de amor por él. Pero todo esto fue en vano. En el que se leía solo dolor, desilusión titánica, y también el deseo de estar lo más lejos posible de la persona que tanto dolor le causaba. Yaroslav la dejó ir, solo para no causarle aún más dolor, dejarla exhalar, estar sola con sus propios pensamientos y, al mismo tiempo, darse tiempo para comprender si está listo para tener más relaciones. ¿Dónde está esta traición? Seguramente será recordado, porque de otra manera es imposible. Se quedó solo en la cocina, donde ya no haría pasteles, nadie lo conocería y su vida nunca volvería a ser la misma. Una semana después, Yaroslav descubrió que su hermano se estaba preparando para un divorcio total. Y ahora no compartirán propiedades, sino deudas, que eran innumerables. Yaroslav decidió que iría con su esposa. Honestamente dirá que fue por culpa de la bebida, y que fue por eso que no tomó un sorbo desde ese día. Solo hubo un tiempo para un borracho, solo para su estupidez. Pero no tuvo tiempo de abrir la puerta, porque su esposa ya estaba frente a él. Levantó la mano para tocar el timbre.
La mujer entró al apartamento, sin quitar la vista de los ojos enrojecidos, mientras seguía buscando a su marido. La encontré y hablé con ella. Sé cómo te pasó todo. Chris, te lo juro, fue una vez, después de beber. Y desde entonces no he tomado ni un sorbo. Dios, ni siquiera he comido dulces con coñac. Haré todo lo posible para que me perdones. Empezaremos contigo desde cero y nunca más lo recordaremos. Pero si de repente descubro que algo está pasando allí, o que has encontrado a alguien más, entonces terminaremos con esto. Intentó poner todo su coraje en su puño. Pero sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Sostenía a su esposa por la palma de su mano y los besaba sin cesar, sin creer en su misericordia. Encontraron la fuerza para mantener el matrimonio. Sin embargo, Yaroslav nunca perdonaría a su padre por tal cosa. Simplemente quería restablecer la justicia, como expresó el propio Agapov Artemich Mikhailovich. Pero en la realidad, solo quería dejar atrás aún más problemas, para que la gente lo recordara incluso cuando su cuerpo había estado descansando en el suelo durante mucho tiempo.